Bueno gente, ¿cómo andan? Espero que anden de lo mejor. Yo en esta ocasión les traigo mi historia de Wattpad, ya que me decidí a pasarla a video para que sea más amena para escuchar y ver. Editaré lo mejor que pueda los videos para que se les haga muy divertido el video y espero que lo disfruten. Postdata. Los primeros capítulos son medios cortos, pero ya los demás se irán alargando. Descargo de responsabilidad. Dragon Ball y sus personajes pertenecen al señor Akira Toriyama y Toei Animation, y Supergirl con sus personajes pertenecen a DC Comics y Cadena CBS. Capítulo 1. El final de una batalla. Planeta Tierra. Lo siento Hako, me surgieron algunas cosas y llegué tarde, dijo Merus con una sonrisa. Merus. Dijo Hako con claro enojo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Moro, el causante de todo desastre en el universo, los miraba con curiosidad como discutían aquellos patrulleros galácticos. Se podría decir que su aspecto es de aquellos que verías si a una cabra le dieras esteroides y se transformara en una superdotada. Apenas has llegado, y con todo lo que tardaste me da pena decirlo, pero la patrulla galáctica no somos rivales para él, dijo Hako, ya estando un poco más calmado. Lo sé, fue la respuesta de Merus, yo solo vine a terminar el entrenamiento. ¿Entrenamiento? Preguntó con duda Hako. Sí, el entrenamiento de Goku, dijo por fin Merus. ¿Eh? Fue el grito de sorpresa de Hako, ahora que lo dices, no veo por ninguna parte a Goku, ni a Vegeta. Moro, al escuchar lo antes dicho, también se puso a mirar a su alrededor, notando que no se encontraban ninguno de los guerreros que había masacrado. Desgraciado. Exclamó con rabia Moro, ¿quién diablos eres? ¿Y quién eres? Volvió a preguntar Moro con enojo. Solo los llevé a un lugar alejado, respondió Merus con una sonrisa. Deja de entrometerte, dijo Moro, deshaciendo su campo de energía que había hecho antes. Moro era capaz de sentir todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? Dijo Hako con impresión. Solo ganaré un poco de tiempo, dijo Merus, lanzándose al ataque en contra de Moro. Merus se lanzó directamente contra Moro, desplegando un báculo donde dio un golpe directo, que Moro fue capaz de bloquear. ¿Eres una especie de deidad?, preguntó Moro, mientras bloqueaba el ataque. Merus solo sonrió. Merus retiró su báculo del brazo de Moro, haciéndolo girar, para luego posicionarse y empezar a lanzar ataques rápidos, que iban dirigidos al rostro de la cabra. Moro los esquivaba a todos, por lo que decidió atacar, dando un golpe directo a la cara de Merus, donde este se echó para atrás esquivando el ataque, clavando su báculo en piso, haciendo que luego de presionar un botón el báculo crezca, dándole un golpe en la mandíbula a Moro. Moro logró reincorporarse antes de estrellarse en contra del suelo. Jeje, ya veo, dijo Moro con una sonrisa, al haber descubierto algo. Hako se encontraba anonadado ante lo que veía. Merus, ¿desde cuándo eres tan fuerte?, fue la pregunta que se hizo Hako. Ambos guerreros volvieron a lanzarse uno contra el otro, retomando su pelea. En unas montañas lejos de la pelea, se encontraban todos los guerreros Z siendo atendidos por Dende, donde este estaba curando a Goku de la herida que tenía en el pecho que fue provocado por Moro. Tras unos segundos se escucha un quejido de Goku, levantándose rápidamente. Menos mal, dijo Dende alegre, conseguí curarle. Dende, dijo Goku confundido. ¿Sí?, respondió el Namekiano. ¿Dónde está Moro?, preguntó Goku de una manera exaltada. En estos momentos se encuentra luchando con un ángel, dijo Dende. Merus, fue el pensamiento de Goku, al escuchar que Moro estaba luchando con un ángel. No sé cómo se llama, dijo Dende, estando algo pensativo. Merus, ¿qué hiciste?, dijo Goku mirando al lugar de la pelea. Maldita sea, exclamaba Goku con preocupación, si los ángeles se involucran en temas de mortales, o utilizan su poder para eliminar un enemigo que no los ponga en peligro, serán borrados. Dende, dijo el Saiyajin. Sí señor Goku, dijo Dende atento a lo que diría el Saiyajin. ¿Puedes encargarte de los demás?, preguntó Goku, elevándose poco a poco. Dende solo asintió. Goku al ver eso, sonrió y salió en una estela de luz hacia donde estaba la batalla. Lugar de la pelea. Merus seguía enfrascado en la pelea, complicándose un poco, ya que él no quería recurrir a su poder de ángel, eso lo estaba poniendo en desventaja contra Moro.
Moro empezó a lanzar varias bolas de energía, distrayendo al ángel. Viendo eso, la cabra se impulsó para dar un golpe, pero fue bloqueado por el báculo de Merus en el último momento. Uf, fue lo único que dijo Merus. ¿Qué pasa?, gritaba con exasperación Moro, ¿por qué no peleas con todo tu poder? ¿Acaso tu única arma es este palo?, gritaba Moro. Merus solo resistía el empujón de la fuerza de Moro. Merus. Fue el grito del Saiyajin que había llegado a la zona de la pelea. Merus solo sonrió al verlo. Goku, me alegro de que estés aquí, dijo el ángel. Merus, ¿qué haces?, exclamaba el Saiyajin, sabes que si luchas desaparecerás. Por ahora no me pasará nada, dijo Merus, mirando su mano. Déjame luchar a mí de nuevo, dijo Goku, activando el modo señal. Goku fue a arremeter en contra de Moro, propinándole varios golpes en todo el cuerpo, pero no surtían efecto, era como si Moro estuviese hecho del metal más duro del universo. Moro, ya cansándose de los golpes del Saiyajin, lo tomó de una pierna aventándolo en contra de una montaña. Merus, al ver eso, utilizó su telequinesis para que el Saiyajin no se estrelle. Gracias Merus, agradeció el Saiyajin. Otra vez esa técnica, decía Moro, si no funcionó antes, ¿por qué lo haría ahora? Maldición, justo cuando me habías enseñado el Ultra Instinto, y ahora no puedo usarlo, decía Goku con frustración. No Goku, no hay ningún problema con el entrenamiento, dijo Merus, es solo que necesitas un empujón más. Goku lo miró confundido, no sabía a qué se refería. Pero para sorpresa de ambos, vieron como Moro había escabullido su brazo bajo tierra para poder copiar los poderes de Merus, tomándolo por la nuca. Merus, al ver esto, se cansó de juegos y sacó su artilugio que lo caracteriza, su báculo de ángel, y cortó el brazo de Moro, haciendo que este bufe al no conseguir lo que quiso. Tus habilidades de copiar son muy problemáticas, dijo Merus, las sellaré mejor. Moro, al escuchar eso, se lanzó al ataque. Inútil fue debido a que Merus esquivaba todos sus golpes y mientras lo hacía, destruyó una de sus gemas para copiar habilidades. Por eso, es que solo se me permite observar lo que pasa en este universo, no tengo permitido intervenir, aunque sea destruido, dijo Merus, retomando su pose de pelea. ¿Una técnica de sellado? ¿Cómo es que puedes usar esa técnica?, preguntaba Moro con asombro. Hako veía todo más que impresionado, su compañero de patrulla de hace bastantes años, era un ángel. Merus volvió a decir, pero como integrante de la patrulla galáctica, si puedo intervenir en detenerte. Luego de eso se lanzó nuevamente en contra de Moro, haciendo que este último empiece a lanzar golpes en dirección a Merus, cosa que el ángel solo esquivaba para luego lanzarlo al cielo y sellarle la gema del brazo derecho. Poco a poco Merus iba desapareciendo, consecuencia de utilizar sus poderes de ángel. Yo, al ver cómo la patrulla galáctica mantenía la paz, pensé, dijo Merus, en que no quería perder esta galaxia tan pacífica. Merus, te estás volviendo transparente, dijo Hako con impresión, viendo detalladamente a Merus. Goku ante esto se alarmó. Además Goku, tras conocerte, tu convicción me fortaleció, eres una persona con un buen corazón, sabes hacer que una persona se encariñe contigo, terminó de decir Merus con una sonrisa. Oye Merus, gritó Goku. Detente, no lo hagas. Volvió a gritar el Saiyajin. Merus se puso firme y activó su aura divina, y arremetió en contra de Moro, con el fin de destruir su última gema, ante el grito desesperado de Goku que le decía que se detenga. Moro cargó una enorme esfera de energía que se la lanzó a Merus, pero nuevamente no funcionó. Merus traspasó la esfera llegando a darle el golpe en la frente a Moro, logrando que se destruya su última gema. Creo que con eso bastará, dijo Merus. Goku, si consigues perfeccionar el Ultra Instinto nadie te podrá hacer frente, sea el enemigo que sea, por favor protege esta galaxia, yo la amaba. Y esas fueron las últimas palabras de un ángel que quería proteger su galaxia, desapareciendo en el intento. Goku se encontraba en shock, ver desaparecer a un amigo, un maestro, alguien con el que generó un vínculo ya no estaba. ¿Merus murió?, preguntó Hako mirando hacia todos lados. Goku se encontraba mirando fijamente el piso. Merus me acaba de enseñar otra valiosa lección, dijo Goku en un tono bajo. ¿Una lección? ¿Y cuál esa?, preguntó Hako. Que no estoy solo, dijo Goku. Vegeta me salvó, luego Dende,
y al final provoqué que Merus perdiera la vida, todo es mi culpa, si de un principio hubiese controlado este estado, nada de esto estaría pasando, maldición. Fue lo último que dijo Goku, con un remordimiento que lo comía por dentro. Entiendo, dijo Hako. Lo peor es que no lo hizo por mi bien, fue por el bien de este universo, él lo amaba, dijo Goku. Goku apretó sus puños con rabia, pero luego respiró profundo y se calmó. Librarme de mis emociones, dijo Goku en su mente. Moro, luego de recuperarse del golpe de Merus, miraba para todos lados, en busca del ángel, pero no lo veía. ¿Dónde está ese maldito?, dijo Moro. Merus ya no existe, mi deber ahora es eliminarte, dijo Goku. Qué buen chiste, dijo Moro con una sonrisa. Goku solo cerró los ojos, y una gigantesca columna de luz se hizo presente en el lugar, barriendo el suelo con todo lo que estuviese alrededor, ante un Moro que no se creía lo que veía. Todo el temblor en el planeta que estaba provocando Goku, cesó en un instante, como si nada hubiera pasado. En el lugar se encontraba Goku con ese imponente pelo plateado, y esa mirada seria que hizo temblar por unos segundos a Moro. ¿Qué es esa figura?, dijo Moro con gran asombro. Pelo plateado, es la primera vez que lo veo, dijo Hako con la misma cara que Moro. Goku empezó a caminar lentamente hacia Moro, provocando que éste por instinto dé unos pasos hacia atrás. No te me acerques, gritó Moro con desesperación, lanzando un ataque. Antes de que pudiera siquiera bajar su brazo, Goku se movió a una gran velocidad, tomando el brazo de Moro para que no haga nada, ante un Moro que se encontraba más que conmocionado. Deja de atacar la tierra, dijo Goku. Moro no hizo caso y tiró una patada hacia atrás, no logrando más que el Saiyajin esquive su golpe y le dé vuelta un golpe a la cara, estando de espalda. Moro cayó en el suelo, enojándose aún más, volviendo a lanzarse contra el Saiyajin, empezando a hacer un combo de golpes que Goku los detenía con una sola mano. Era intento tras intento de querer golpear al Saiyajin, pero nada lo lograba golpear ni herir. Goku se encontraba en otro nivel en ese momento. Moro estaba cayendo en la desesperación, debido a que no le podía encajar ningún golpe. Goku esquivó un último golpe, utilizó su habilidad de telequinesis para dejar estático a Moro y seguido de eso cargó energía en su puño. ¡Ah! Fue el grito de Goku al encajarle directamente su puño en el estómago a Moro, haciendo retumbar la mitad de la tierra. En segundos se pudo ver cómo Moro estaba moribundo en un cráter que se generó en el lugar sin poder articular ningún movimiento, acabado totalmente. Goku al voltear su cabeza notó como en ese lugar se encontraban Whis y Bills observando la pelea. Oh, así que vinieron, Bills y Whis, dijo Goku con una sonrisa. Termina con esto de una vez, sabes muy bien que esto aún no acaba, dijo Bills de forma seria. Goku solo asintió, esta vez pondría fin a la vida de Moro, gracias a él perdió a una persona importante. Con esto ya lo comprendes. No. Ya no puedes ganar, dijo Goku mientras mantenía la distancia con Moro. Ag, fue el sonido de dolor de Moro. ¿Tan importante es este planeta para ti? Entonces me comeré este planeta Prime. Moro no pudo terminar ya que recibió una patada con todas las fuerzas del Saiyajin, dejándolo completamente acabado. Hasta nunca Moro, dijo Goku. Goku juntó sus dos manos a un costado de su cadera, empezando a emanar una luz azul extremadamente brillosa. Espera, dijo Moro con angustia. Por favor, volvió a decir. Moro se intentó levantar, pero su cuerpo ya no le respondía. Maldición. Fue lo último que dijo Moro. Y con ese último grito, Goku borró de la faz de la tierra a Moro. Whis sonrió al ver cómo su alumno logró dominar tal técnica. Lo logró. Fue el grito de Gohan, Krillin, Piccolo, Chaos, Yamcha y Tenshinhan. Ese insecto de Kakaroto lo logró, dijo Vegeta con una sonrisa de lado. Todos fueron volando hacia donde se encontraba Goku para ir a felicitarlo. Goku. Gritó Krillin yendo a abrazar al Saiyajin. Lo lograste. Papá. Bien hecho, me alegro que te encuentre bien, dijo Gohan con una sonrisa. Bien hecho, Goku, dijo Piccolo con una sonrisa de lado. Jeje, gracias chicos, dijo Goku con una leve sonrisa. Bien, vayamos con Bulma que me estoy muriendo de hambre, dijo Bills.
Todos asintieron y fueron directos hacia Corporación Cápsula, listos para festejar su victoria. Al llegar los recibieron los papás de Bulma, ya que ésta se encontraba en el templo de Kamisama de camino a su casa. Luego de unos minutos, los padres de Bulma prepararon un banquete para que todos disfruten, y momentos después llegó Bulma. Goku. Fue el grito de Bulma, otra vez salvando la tierra, gracias. Jeje, gracias Bulma, pero no estuve solo, respondió Goku con una sonrisa amarga. ¿Sucede algo?, preguntó Bulma al ver la cara de Goku. Una persona importante para mí tuvo que sacrificarse en esta pelea, dijo Goku mirando el cielo. ¿Una persona? ¿Pero quién?, preguntaba Bulma mirando a todos lados, viendo en sí que todos estaban en la fiesta y nadie había muerto. Krillin está vivo, Goku, dijo Bulma pensando que ese era el caso. Mujer, deja en paz a Kakaroto, será mejor que no lo molestes, dijo Vegeta. Goku sonrió ante esto y solo le dio una mirada a Vegeta agradeciéndole. Bulma iba a protestar, pero luego de ver la mirada de su esposo decidió no hacerlo. Todos volvieron a sentarse en la mesa, disgustando todos los platillos que había, hasta que de pronto un portal se abre enfrente de ellos, alertando más a Bills que a los demás. Bills rápidamente se arrodilló antes que esa persona salga del portal. Señor Daishinkan, ¿a qué se debe su visita?, preguntó con nervios Bills. Señor Bills, primero mastique la comida y luego hable, es una falta de respeto, dijo Daishinkan con un tono serio. Y respondiendo a su otra pregunta, necesito que vengan ustedes y el señor Goku al palacio de los Seno-Sanma, dijo Daishinkan. Bills tragó duro y sabía muy bien por qué lo estaban llamando, pero lo que no sabían era por qué a Goku. Goku solo se acercó estando tranquilo hacia el gran sacerdote y dijo, ¿los Senchan me necesitan? No, es otro tema a tratar, así que mejor démonos prisa, ordenó Daishinkan. Bueno, si no queda de otra, dijo Goku, nos veremos luego chicos. Así fue como Bills, Whis y Goku fueron directo al Palacio de los Reyes del Todo, con el fin de discutir un tema importante. Bueno gente, este va a ser mi primer intento de Goku en DC, no sean tan duros conmigo XD. La pareja que pienso usar para Goku es Sakara, ya que solo me estuve viendo a Arrow, Flash y Supergirl jeje. Puede que en un futuro haga uno de Goku en DC, pero con la diferencia que la pareja será Diana, Mujer Maravilla o como le quieran decir XD.